cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao, en la tierra y en el cielo, felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Obispo Enrique Angelelli, Pastor Santo, Padre bueno, amaste al pueblo, a la iglesia, con tus palabras y gestos. En Argentina tu voz es una luz de esperanza, y tu solidaridad, justicia y paz nos alcanza. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao. Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en otra entrega de este programa que se llama Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Estas 4 personas que nos han dejado realmente un testimonio de vida, que nos han dejado su propia vida para que nosotros nos inspiremos y para tenerlos también como mediadores. Como hacemos cada vez que vamos a hablar de ellos, le pedimos al Señor, al buen Dios, y le pedimos a Enrique, a Carlos, a Gabriel, a Wenceslao, que aquello que vayamos a conversar aquí, que vayamos a escuchar, que vayamos a decir, sea de acuerdo al mensaje que ellos nos quisieron transmitir, que cale profundo en nuestro corazón aquello que ellos nos han dejado como herencia. Entonces es como pedirle permiso a ellos para hablar de ellos y para poner en nuestra boca, en mi boca, en la de los entrevistados, los demás, lo que queremos que Dios diga en nuestros corazones. Con este programa, Memoria Viva de los 4 mártires, le damos gracias a Radio María por este espacio, en este tiempo, durante julio y agosto, que es un tiempo muy fuerte en la memoria, en la vida, en la conmemoración de los mártires, porque aquí fue su martirio. Y le agradecemos a Belén Castillo, que está en la parte de producción, Federico Stucker, que nos acompaña en los controles. Bueno, también a toda la radio, a toda la gente que reza para que esto salga lindo, y a nuestros entrevistados también por su generosidad. Se pueden comunicar con nosotros para mandarnos algún mensajito, para preguntarnos algo, para dejarnos un mensaje escrito al WhatsApp 3518-171-593. 3518-171-593. O el teléfono 0810 7 veces el número 7. Y hoy, mientras preparábamos el programa, veíamos, a veces en la vida nos preguntamos por qué y por quién hacemos las cosas. ¿Por qué y por quién? ¿Cuál es nuestra motivación? Y en los primeros siglos de la Iglesia, y ahora todavía también ocurre, ¿no? Pero en los primeros siglos de la Iglesia hubo algunas corrientes, algunos pensadores de la época. Uno de ellos se llamó Eutiques, en la cual decía que había que hacer todo y solamente por Dios. Y lo demás no interesaba. Bueno, yo se los estoy resumiendo mucho a su doctrina, pero básicamente era esto, ¿no? El centro era Dios y nada más que Dios. El prójimo
nada que ver. En contraposición había otro pensador que era Nestorio. Nestorio un poco como que desconocía esta cuestión divina de Jesús y bueno, y lo veía demasiado humano y era una visión muy horizontal de la fe. Bueno, tras muchos debates, incluso en varios concilios que se llevaron a cabo, se llegó a otras conclusiones que hoy hacen nuestra fe, ¿no? Que Jesús está en el rostro del prójimo. Y el rostro del prójimo también está en el corazón de Jesús. Y hay una cita muy bonita de una de las cartas de San Juan, la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 20, que dice: quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y un cura jesuita que está en el cielo, el padre Calvo, me hizo esta apreciación, que a él le gustaba pensar que quien ama a su hermano a quien ve, ama a Dios a quien no ve. Y es un poco lo que hoy vamos a hablar. ¿Por quién y por qué dieron la vida a los 4 mártires? Y no vamos a hablar tanto del martirio, sino más bien de su cuestión pastoral, de su actividad, y vamos a ver el por qué y el por quién. No lo hicieron de una forma vertical, solo por Dios, para cumplir con Dios, por un mandato. No lo hicieron solo por las personas, esto de luchar por los otros. No, ellos no quisieron ser héroes, no quisieron pasar a la historia, no quisieron tener nombres de calles, no quisieron tener monumentos, quisieron la dignidad de las personas, quisieron amar a sus hermanos y de ese modo amaban a Dios. Hoy tenemos dos lindos invitados, 2 personas que quiero mucho. Una es Argentina López y la otra es el padre Julio Meredith. Argentina López, yo la conocí cuando me tocó cubrir el juicio penal de Wenceslao Pedernera. Ella fue testigo en el juicio. Una gran mujer que también le tocó dar la vida por Angelelli, por la fe, por el Evangelio. Y bueno, a mí lo que me admira de Argentina y de varias personas más que pude conocer allí, es que viven un poco esto de Güense. Justicia sí, pero no esos rencores que surgen como mochilas. Han sabido rehacer su vida a la luz de la fe. Y yo eso se los agradezco mucho y personalmente para mí ha sido un regalo conocerlos, estar ahí y bueno, y ahora ese regalo hay que compartirlo, por eso hemos invitado a María Argentina López a nuestro programa. Buenas noches, Argentina, ¿cómo estás? Hola Silvia, buenas noches, un gusto y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Bueno, contanos, vos fuiste una de las jóvenes de Angelelli, una de las chicas que formaban parte de la juventud en la época de Angelelli. Contanos un poquito eso, ¿cómo era? ¿Cómo fue tu vida en ese tiempo que vos dabas catequesis en los barrios? ¿Cómo era la cosa? Bueno, nos ubiquemos en el contexto, ¿no es cierto? Sí. De una Rioja muy pobre, muy chica y muy pobre, con habitantes, alrededor de 140.000 habitantes tenía La Rioja. Yo me recibo de bachiller y cuando vamos a la misa, que siempre se hacía una misa,
quien nos da la misa es Angelelli. Y después él sale con total naturalidad al atrio de la iglesia y bueno, conversa con nosotros sobre nuestros proyectos para el futuro, qué íbamos a hacer. Yo ahí lo conozco a Angelelli y en el año 69, él hacía un año que ya estaba en La Rioja. La vida sigue y yo en esa época me incorporo a un grupo juvenil católico que es el grupo juvenil del Señor del Milagro. Sinceramente, o sea, llegué allí invitada, me parece que por Graciela Ledo. Graciela era compañera mía después del profesorado y bueno, acordamos, ahí fui, un lugar muy lindo. Donde, es la parroquia del Señor del Milagro, ¿no? Es una de las parroquias más grandes para situar a la gente que está que tiene La Rioja, ¿no? Está en la ciudad de La Rioja. Claro. Y bueno, allí, ¿no es cierto?, nos juntábamos para, no solamente para el tema de la Eucaristía, sino que también charlábamos. De allí surgieron proyectos para trabajar en un barrio, para hacer campamentos, se discutían diversos temas, no solo los relacionados con la iglesia, sino los que estaban en boga en ese momento, y que a los jóvenes... ¿Qué hacían en los barrios argentinos? Por lo general, había barrios muy pobres en La Rioja, muy carenciados, y yo en el barrio que más trabajé fue en el barrio del Ferroviario, donde no había una capilla y estaba el padre Antonito Gil, un cura irlandés que vino a La Rioja, que se asentó en ese barrio, y allí yo daba catequesis. Como no había, ¿no es cierto?, una parroquia, claro, dábamos la catequesis debajo de unas higueras, pero lo hacíamos con total naturalidad, o sea, con alegría realmente, porque lo veíamos como una necesidad que tenían los chicos, ¿no es cierto?, de ese lugar, de que alguien los atendiera para hacer la comunión. Luego se fue, el barrio se fue organizando, gente muy humilde, con el propósito de levantar la capilla, que esta capilla se levantó con el esfuerzo de todo el barrio, haciendo ferias de empanada, haciendo rifas, pero lo que yo les quiero contar también, que esto tenía que ver mucho con Angelelli. Cuando Angelelli llega a La Rioja, se produce un cambio cualitativo en la iglesia riojana. Deja de ser esa iglesia para adentro y se abren las puertas de la iglesia. Y allí ese cambio cualitativo marca mucho más a la gente más humilde. La gente que ve en ese obispo una persona que los consideraba, que los podía escuchar. Yo creo que una de las cosas fundamentales que hizo Angelelli es saber interpretar el ser riojano, la identidad del pueblo riojano, su folclore, su religiosidad popular, su voz, su canto. Angelelli se lo podía ver de pronto dando una misa en la iglesia catedral, pero también dando una misa debajo de un árbol. O sea, hay muchas historias sobre eso. Por supuesto que para nada estaba acostumbrado las personas, ¿no? Puedo decir que se discutían ideas. ¿Qué ideas se discutían en Argentina? Bueno, en ese momento se discutía el tema del aborto, el tema de la pastilla anticonceptiva, que eran cosas que estaban en nuestro
Pero se discutía con mucho respeto, ¿no es cierto? Y con mucha seriedad, no había nada de chabacanería en eso. Y también de qué manera poder llevar adelante esa pastoral de Angelelli. Esa pastoral que tenía como eje fundamental el hombre y la mujer como sujetos que podían transformar a la sociedad. Pero esa transformación, no sea, tenía que ser colectiva, no tenía que ser individual. Y eso lo teníamos muy metido en aquella época los jóvenes, y así transitábamos nuestra vida. ¿Y cuántos eran más o menos en el grupo ese de la parroquia del Milagro? Del Señor del Milagro. Eran muchos, eran 30, habremos sido en algún momento, debemos haber sido 40, pero había otros grupos juveniles en la iglesia catedral. O sea, con la llegada de Angelelli, los grupos juveniles florecen, digamos, tienen mucho auge, y creo que es por el espacio que le da él también a los jóvenes. Él creía mucho en los jóvenes y en su potencia para llevar adelante esta pastoral. Realmente a mí y a muchos jóvenes nos atravesó la pastoral de Angelelli. Y ahí Angelelli, en esto, ¿qué veías vos? Que Angelelli tenía un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Eso te iba a decir, era esa coherencia de la teoría y la práctica. Esa teoría y la práctica es lo que nos deslumbró, es lo que nos enamoró, porque la pastoral de Angelelli enamoraba realmente. Y esa coherencia que no la veíamos en otros lados, sí la vimos en Angelelli. Y también, o sea, verlo en la gente que se acercaba a él. Y su pastoral iba creciendo y su idea iba creciendo. Y también en el interior vinieron muchos curas. Y no era por mostrarse él, sino por mostrar el Evangelio y mostrar la dignidad de la persona. No, para nada. Era la humildad personificada, Angelelli. Era el otro, la otra persona. O sea, ¿cómo no es cierto? El valor que le daba a la otra persona. Acá a La Rioja vinieron muchos sacerdotes, muchos laicos que tenían relación con el movimiento rural, muchas monjas. Y entre los laicos fue Wenceslao. Claro, Wenceslao. Entre los sacerdotes, Carlos Murias. Y Gabriel Longueville. Claro, él creo que había llegado un poco antes, y decidió quedarse, pero Carlos, al conocerlo a Angelelli, no solo le pidió que lo ordenara sacerdote, sino que, pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Angelelli tenía un porquén, que era el Evangelio, sí. Y también un porquén que era la gente, ¿no? Uno en el pueblo y otro en el Evangelio. No, el Evangelio, sí. Realmente yo, cuando me preguntan de esa época, para mí fue una época maravillosa, una época de mucho crecimiento, que a mí me dio valores, que me dio principios, que bueno, yo después tuve otras búsquedas políticas, pero creo que después vinieron una persecución muy grande a Angelelli. O sea, Angelelli promovía que todos los trabajos tenían que ser colectivos, y fue así como fueron surgiendo, ¿no es cierto?, cooperativas de trabajadores en el interior de la provincia, donde el pequeño productor estaba muy aislado, con un trabajo individual, y sin embargo vieron cómo uniéndose esa pequeña, porque la tierra estaba en manos de pequeñísimos fundados, digamos, no era para todos. Latifundistas, explotadores y demás, ¿no? Y ahora, en esto un poco más personal, y es algo doloroso que te pasa a vos, por eso yo te decía, bueno, contá lo que quieres y lo que puedas. A vos te detienen. Sí, a mí me detienen el 16 de febrero del año 76. Ya habían habido detenciones acá en La Rioja,
en el año 75. Torturas también, ¿no? ¿Cómo? Detenciones o gente a quienes golpeaban, a quienes maltrataban, y a vos te detienen por tener estas ideas de Angelelli por estas cuestiones, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos? 23 años. A mí el interrogatorio se basa fundamentalmente qué hacía, quién era Angelelli, dónde estaban las armas que tenía Angelelli, qué hacían los curas, qué hacían las monjas, pero a todos quienes los detuvieron y los interrogaban, preguntaban por Angelelli. El objetivo era Angelelli. Fue una persecución terrible. Acá en La Rioja se instala el diario El Sol, un diario muy conservador, que no es casual que llegue a La Rioja ese diario, donde su prédica fue denostar a Angelelli y acusarlos de las cosas más miserables. Le llamaban el obispo Satanelli, por Satán. Eso, digamos, en alguna gente, se lo creyó, pero hubo muchísima gente que defendió a Angelelli, y eso es, hoy está mostrando una foto. Esa foto es de una movilización de Codetral, donde se unieron los pequeños productores, pequeñísimos productores en Aminga, para solicitar que unas tierras improductivas que eran del Asalini se pudieran expropiar para formar unas cooperativas. Sí. El gobernador había entrado y era gobernador, y él había dicho que la tierra iba a ser para el que la trabaje. Y bueno, basándose en eso, se pide que se expropie, para formar cooperativas y no para parcelar, porque si parcelaban, el beneficio iba a ser para 15 personas. En cambio, si las formaban una cooperativa, el beneficio era para 40 personas. No nos olvidemos que eran pueblos muy chiquitos. Cuando ese proyecto va a la legislatura, ese proyecto, la votación la ganan los diputados que proclamaban que se expropie, pero para parcelar, lo cual fue un golpe muy duro para Angelelli. Seguramente, sí. Para quienes recién se conectan y por acá preguntan, estamos hablando con María Argentina López, una gran mujer riojana, de los jóvenes de Angelelli, de la época de la pastoral de Angelelli, y bueno, a quien le tocó vivir momentos muy duros. Recién nos estaba contando esto de que en la zona de Aminga, en el Camino de la Costa, que se llama, hay un terreno en el cual Angelelli, o la gente, mejor dicho, se unió para formar una cooperativa siguiendo las enseñanzas de Angelelli. Era gobernador Carlos Menem, y bueno, se le dio curso, y al llegar a la legislatura ahí hubo un freno. Argentina recién nos contaba que, bueno, vos estuviste 4 años o 5 detenida, ¿verdad? Y no detenida necesariamente en un spa, sino con toda serie de... Sí, estuve 4 años y medio detenida, y yo puedo contarles... con torturas, con un montón de cuestiones. Yo les digo que entren a la página web de la Diócesis de La Rioja, diócesisdelarioja.com.ar, y ahí está todo el juicio de Wenceslao, está la declaración de Argentina cuando le tocó hablar, y de todos los que declararon ahí, ¿no? Fue muy duro lo que viviste ahí, ¿no? Todo, y contaron cómo se enteraron que murió Angelelli, o que lo mataron, perdón. Sí. Nosotros estábamos todavía en la cárcel de acá de La Rioja, porque en octubre nos trasladan a la cárcel de Villa Devoto, y estaba muy dura la mano, o sea, ya habían prohibido las visitas, la entrada de paquetes, absolutamente todo. Los presos sociales que estaban en esa cárcel, separados de los presos y de las presas políticas,
ponían la radio a alto volumen como una muestra de solidaridad con nosotros que no teníamos ningún tipo de comunicación con el exterior. Y ese día caminaba por el pasillo con otra compañera y de pronto en la radio se escucha: en un accidente falleció el obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli. La verdad que fue una situación, nos miramos, nos abrazamos y dijimos: lo mataron. ¿Por qué? Porque en todos los interrogatorios estaba presente qué es lo que hacía el obispo, que era el obispo rojo. Quedamos en una situación de orfandad tan grande, porque se habían atrevido a tanto, se habían atrevido a asesinar a un obispo. Entonces, ¿qué quedaba para nosotros? Claro. Que no teníamos, que éramos personas comunes, que no teníamos nada, absolutamente nada. Y ese día, al anochecer, ese 4 de agosto, como un símbolo, ¿no? En La Rioja los agostos son de viento sonda. Y ese día particularmente era un sonda arrastrado. Y después, a la noche, ya se pone fresco después de los sondas. Y esa noche a una compañera, a Claudia Soria, la llevan al galpón, que era el lugar donde se torturaba ferozmente en la cárcel de La Rioja, y allí ella escucha que brindaban y les dijeron: ya matamos al obispo rojo, muerto el perro, se acabó la rabia. Cosa que nosotros lo sabíamos cuando vino Claudia, siempre nosotros cuando llegaban las compañeras del galpón, la esperábamos con un té caliente, con algo para pasar ese momento. Y la verdad que fue un momento de mucha tristeza, de mucho desamparo. Nos habían matado esa persona que podía levantar la voz por nosotros. Fue muy duro, fue muy difícil. Te agradezco, Argentina, esto, ¿no? Que nos cuentes, pero también esto que yo pude comprobar cómo, a la luz de la fe, a la luz de mucho camino andado y de seguir creyendo en este padre y pastor, en este evangelio que les mostró este padre y pastor, han, no sé si decir rehecho su vida, porque las heridas siguen fuertes, pero quien te ve en la televisión te ve con una sonrisa. Yo te veo con una sonrisa y una mujer muy serena, con mucha paz. Lo mismo que a las demás y a los demás que pude conocer, pero sobre todo yo admiro mucho a las mujeres que estuvieron ahí. Y entonces acá también ver esto que se cumple un poco en el Evangelio, que lo dice, ¿no? Bueno, todos llevaremos una cruz por Jesús. Todos la tendremos, unas más pesadas, otras menos pesadas. Pero aquí está, ¿no? Y cómo este pastor supo llevar a su rebaño y hoy en día lo sentimos vivo. Totalmente, o sea, y cómo la marca tan profunda que dejó en el pueblo de La Rioja, si bien es cierto que todavía hay gente que no, pero lo resiste, pero la mayor cantidad de personas, o sea, ven en Angelelli ese profeta, que su pastoral tiene en la actualidad total vigencia. ¿Qué hubiera hecho Angelelli si hubiera estado hoy? Y Angelelli hubiera estado al lado de los jubilados. Angelelli hubiera estado al lado de la gente que queda sin trabajo. Angelelli hubiera estado con la gente del Garrahan, un centro de máxima especialidad que lo quieren cerrar. Allí hubiera estado Angelelli. Basta con leer sus homilías. Yo recomiendo que se vuelvan a leer sus homilías y tienen total vigencia.
están dichas para hoy. Es un profeta, fue un profeta Angelelli, y su mensaje fue un mensaje universal que tanto servía para el pueblo de La Rioja como para cualquier pueblo o cualquier sociedad que estuviera sufriendo o estuviera atravesando situaciones difíciles, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, también decir que las homilías de Monseñor Angelelli también están en la página web de la Diócesis de La Rioja, ¿no? Ahí pueden leerlas, y las homilías a los jóvenes yo se las recomiendo, porque aún los que ya no somos jóvenes nos dan mucha fuerza, mucho impulso, nos quita el miedo. Y este hombre que decía, bueno, que había que entregarse por Cristo, y bueno, y así lo hizo él, y no dejó su rebaño solo, y bueno, así que en la semana pasada nos contaba Monseñor Quique Martínez que Angelelli a las 5 de la mañana ya estaba rezando. Quizás seguiría rezando, ¿no? En el camarín ahí de San Nicolás, como lo hacía siempre él, con el oído en el Evangelio. Exactamente. Para llevar después al pueblo. Te pido una reflexión final, Argentina, lo que te salga del corazón en este momento, como para ir cerrando la nota. Bueno, yo creo que es importante seguir contando, haciendo memoria de lo que fue Monseñor Angelelli, de lo que fue su pastoral. Allí vemos la luz en el camino realmente, y mucho más en este momento que el pueblo argentino está sufriendo mucho, ¿no? Y quiero contarte que yo pertenezco a un grupo de las copleras, mujeres que cantamos con caja, y estamos preparando... Aclarar que la caja es un instrumento muy típico de La Rioja. ¿Qué diámetro tendrá una caja ahí? ¿20, 30 centímetros? Es una caja, bueno, no puedo acá señalar. Muy pequeñito, y es algo típico también de los pueblos originarios. Exactamente. Yo recién estoy incursionando en y la caja dice que tiene que ver mucho con la cuestión del corazón. Me contaba una sobrina de Mayela Gordillo. Mayela fue una mujer que formó junto con las monjas azules el sindicato de empleadas domésticas, y estamos preparando una canción que la escribió una maestra rural en aquellas épocas de Angelelli, que se llama Misa Prohibida. ¿Y por qué el tema de la misa prohibida? Porque a Angelelli le prohibieron que siguiera dando misas por la radio, que era el modo que tenía él de conectarse con la gente de los pueblos más alejados, sí. Y le prohibieron eso, ¿no? Que en el año 73, por ahí, sí. Y después, pero él decía que, bueno, aunque no lo escucharan a él, que siguieran escuchando otras misas, pero que no se privaran sí. de Dios, ¿no? O sea, como que ahí, eso que vos decís, la humildad, no era autorreferente. No, para nada. Y estamos preparando esa canción como un homenaje a Angelelli, porque es para Angelelli que la hizo esta maestra rural de Famatina, se llama La Misa Prohibida. ¿Y cuándo la van a presentar? La vamos a presentar en Punta de los Llanos. El día 3 de agosto, no el 4, porque va a ser el domingo 3 de agosto, y después también en la marcha que se va a hacer acá en La Rioja, que cae justo el 4 de agosto. Pero siempre el acto, ¿no es cierto?, de recordatorio de Angelelli y esa intervención que se hace en la ruta donde cae Angelelli. Ay, yo les voy a contar un poquito, ¿no? Punta de los Llanos es el lugar en donde asesinaron a Angelelli, que está a unos 20 kilómetros más o menos de Chamical. Así es. A 20 kilómetros de Chamical y a 100 kilómetros de La Rioja. De La Rioja ciudad. En ese lugar se ha levantado, bueno, primero fue una ermita, ahora una capilla, se está haciendo un parque temático, porque bueno, es un lugar santo,
es muy linda la celebración del primer domingo de agosto, es preciosa, yo con mucho dolor no puedo ir, pero bueno, ahí ténganme presente con un rezo. Sí. Y ahí se hace a las 3 de la tarde, que es la hora que más o menos fue el accidente, entre comillas, en el cual mataron a Angelelli, se hace una recreación en la ruta, ¿no? Se corta la ruta y se hace una recreación de diferentes maneras. No es una imitación, no es una cuestión de teatro, sino una reflexión que encabeza el obispo. Y bueno, hay mucha gente de diferentes lugares en donde, bueno, se hace memoria de ese momento de Monseñor Enrique Angelelli. Así que qué lindo cantar con la caja, que es el instrumento típico de los pueblos originarios, unir esto, ¿no? Que es un poco también hacia la cultura de La Rioja, el encuentro, porque Tincunaco, que es la gran fiesta de La Rioja, es encuentro entre los pueblos originarios y los españoles. Y bueno, y mañana es San Francisco Solano, que fue uno de los cómplices del Tincunaco. Me alegro mucho que hagan esto. Ya seguramente nos enteraremos por los medios de prensa y demás. Y bueno, te agradezco como siempre, Argentina, a vos y a las otras mujeres que he conocido ahí. Que gracias por tu poder de resiliencia, por tu recuerdo, por tu memoria viva, pero también por tu memoria sana. Y bueno, yo quiero decirles a los oyentes de Radio María que Silvia fue un acompañamiento fundamental en el juicio de Wenceslao, también la mega causa nuestra, ¿no? Porque era una causa residual donde declaramos nosotros, pero ella estuvo en todo momento sentada allí en el tribunal. Sentíamos su acompañamiento. Nos llevaba caramelos en cada audiencia. Y eso vale mucho, Silvia. Créeme que por acá te recordamos con mucho afecto. Yo iba como prensa del obispado. Entonces estaba ahí en un lugar al ladito. Bueno, eso es toda una historia que el buen Dios me regaló en La Rioja, ¿no? Que el buen Dios fue un gran regalo que a mí me hizo como comunicadora cubrir ese juicio. Bueno, que les digo, si lo quieren leer las declaraciones, está todo en la página web de La Rioja. Así que bueno, qué lindo sería seguir charlando. El padre Meredí nos está esperando. Un abrazo enorme. Hemos hablado con Argentina López, una de las chicas de la Pastoral Juvenil de Angelelli. Y hay que seguir andando nomás. Así es lo que decía Monseñor, hay que seguir andando. Un abrazo grande para todos los oyentes de Radio María y para vos también, Silvia. Muchas gracias por seguir andando y por seguir en el camino. Gracias, muchas gracias. Vamos a una pausa musical, Federico. Sauce de Guaira Roxina, callejón de Cochangasta, cualquier senda es buena senda cuando baja la vidala. Retumban las cajas indias del Pucará la quebrada, la copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un adiós en las alas. Dulce canción de mis pagos, ay Vidalita riojana, cómo me siguen tus coplas entibiando mis nostalgias. He de volver algún día, camino de Cochangasta, escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas, ver las viñas maduras, besaré tierra riojana. Y en el aibar de la loma revolarán las calandrias, el aire, jazmín y azahares me hablarán de Sanagasta. Y cuando caiga la luna, besando la azul montaña, me tenderé en las arenas
para llenarme de magia. Cuando pase por la senda la vidalita riojana. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos le hemos de cantar. Un anciano. Amigo, un anciano, un amigo de Bergoglio, de Jorge Bergoglio. Exactamente, sí, señor. Sí. Pero te hemos citado en este programa un gran cantor, padre, un gran recitador. Sí. La semana pasada ya pusimos una de tus vidalas y ahora, bueno, empezamos ahí, vamos a seguir después con esta vidala tan bonita riojana que lo que hemos vivido en La Rioja nos sentimos muy identificados y se nos cae un lagrimón. Sí, a mí me pasa eso, a pesar de que no fue tanto mi tiempo. Yo estuve entre los años 68 y 76, 8 años, ¿no? Pero sí, quedé impactado por todo. Después volví para dar ejercicios en el año 2000 algo, a los sacerdotes, y retomé mi fervor riojano, pero siempre lo tengo en el corazón, ¿no? Fueron años muy lindos, porque claro, en el 68 fue un año importante, además del mundial, para la Iglesia Latinoamericana. Se acababa el concilio y fue el famoso encuentro de Medellín, y entonces hubo un momento de mucha renovación, no solamente litúrgica, sino pastoral, así que fue un momento importante y había que discernir muchas cosas que me han impactado, ¿no? Porque en aquel momento había como dos fuerzas que eran o contrarias o en sucesión, ¿no? Se hablaba mucho promoción y evangelización. Entonces se decía, no, si no hay promoción social no tiene sentido la evangelización. Inclusive se enfrentaban grupos, ¿no es cierto?, de la época, brotando de todo lo que promovió el concilio, y Medellín también, y después lo que se da de San Miguel, ¿no? Pero, y a mí lo que me gustó, y que rescato como gran experiencia pastoral de aquel momento, cuando yo llegué todavía era obispo Gómez Dávila, y justo en ese año después asume como es Monseñor Angelelli. Así que yo estuve todos los años en Angelelli, porque hablamos en el 76. Una cosa, ¿quién te ordenó a vos sacerdote? Angelelli. Eso quería que dijeras. Eso, claro, sí. Así que yo fui siempre con él. Él llegó. Y por lo que te convocamos acá es para que nos cuentes cómo era esos años, pero no solamente desde Angelelli, cómo era la pastoral, para que hoy que estamos en proceso sinodal, en proceso de renovación, en proceso de desensalida, algunos dicen que el documento sinodal o el sínodo es un nuevo Vaticano II, o es la apropiación del Vaticano II, sí. Una idea que se le ocurrió a tu amigo Bergoglio. Exactamente. Y entonces, ¿cómo era? Porque acá hubo 4 mártires que hoy son beatos, ¿no? Sí. Entonces estaban esos 4 estaban involucrados en esa pastoral, Sí, porque señor. Wenceslao hacía lo que hacía por la pastoral campesina, y los otros 2 sacerdotes en Chamical también, y cuántos otros más que fueron, bueno, la testigo que recién estuvo, ¿no? Este testigo de la pastoral de Angelelli, Argentina, Sí. y demás, pero venía de oído en el pueblo y de oído en el Evangelio. Ahí está. Preguntarte eso, padre, y vos estuviste en la zona de Famatina, ¿verdad? Todo el departamento de Famatina, especialmente en el norte. Casualmente yo estaba comentándote recién, y casualmente lo que me admiró, o que rescato después de casi 50 años, es que en la pastoral Angelelli, estas dos como oposiciones, promoción y evangelización, estaban integradas, de entrada nomás, ¿no? Lo que es una característica propia. Es decir, se trabajaba, a la vez que se evangelizaba, se trabajaba por la promoción del hombre riojano, ¿te das cuenta? Detalles, por ejemplo, que después en otros lados vi realmente que no era así. Pero en La Rioja, por ejemplo, en la zona de Famatina se trabajó muchísimo por 2 cosas
digamos, sociales, muy sociales, que era por la dignidad del peón de campo, sobre todo los que eran en esos pueblitos, generalmente había unas grandes fincas y todos vivían como, entre comillas, esclavos de esas fincas, y entonces ahí se les pagaba cualquier cosa porque no había otro lugar para donde trabajar. Entonces, eso fue una cosa que se trabajó mucho, ¿no? Como el peón de campo, la dignidad de su lugar de trabajo, para además la dignidad de sus salarios. Y después, y ahí se logró la primera jubilación de un peón de campo en La Rioja, que fue don Fidel Calleguillo. Fue el primero que se jubiló de ese trabajo. Y después se hacían cooperativas para que los pequeños productores, en ese caso de nogales o de otro tipo de viñas, no quedaran siempre atados al que iba a las casitas, los ranchos de la sierra, y decía, bueno, aquí le traigo un poquito de azúcar, hierba, fideos, y se llevaba toda la cosecha de los pequeños productores, ¿no? El acopiador. Esos dos proyectos eran muy sociales, pero a la par, aparecían ahí, como en Famatina, 20 años que hubo sacerdote hasta que llegamos nosotros en Famatina, y cómo se había mantenido la fe a través, por ejemplo, de las rezadoras, ¿no? Las rezadoras. Las rezadoras, claro, que eran las bautizadoras además. 20 años sin cura, claro. Y se mantenían esa devoción en cada pueblo. El cura anterior, que había estado hace 20 años antes, había organizado de tal manera los 14 pueblos que en todos había dos patrones. Uno generalmente caía en la primera parte del año y el segundo en la segunda parte del año. Entonces él iba, se pasaba toda la semana, toda la novena, ¿no? Y después volvía. Y era una manera de atenderla. Bueno, eso se mantuvo. Las dos fiestas patronales, ¿no? O también algo que se usa en La Rioja es la fiesta patronal de invierno y la de verano. San Nicolás tiene dos fiestas, por ejemplo. Es eso. Claro. Entonces, el cura, que tiene tantos pueblos, y hay tantos kilómetros, en aquella época no había pavimentos, era ripio en algunos lados, era muy difícil entrar. El corte de los ríos, famosos ríos secos, que cuando viene la creciente dejan de ser secos y nadie los puede cruzar, ¿no es cierto? Entonces a mí me mostró, yo vi eso como muy fuerte, una gran valorización de la religión, de la religión del pueblo y del modo de festejar el pueblo, y un interés y un apoyo y una dinámica muy fuerte en ayudar a esa dignidad de ese pueblo, que ya es muy digno por lo que vivía como cristiano, porque había que dignificar una parte más de las relaciones humanas, sociales de nuestro país en aquel momento, ¿no? Esas dos dimensiones me parece que son muy fuertes. Y en esto de la religión popular, en la misma zona de Famatina, hay dos muy fuertes acontecimientos que hacen a toda la pastoral riojana, que es el niño de Hualco y el Cristo yacente que está colgado en la cruz, es articulado y se baja en Famatina. En la parroquia de San Pedro de Famatina, exactamente. El niño de Hualco, como comentar algo, es un niñito que es una piedra, que es un niñito, pero que tendrá 2-3 centímetros. Pequeñitos, no parece ya, porque hay uno que está sentadito y está acostadito, ¿no? Son dos niñitos, Dios, que la religiosidad popular le ha dado todo este sentido y todo un santuario y una movilización para Navidad, para la fiesta de verano, digamos. Sí. Y después, San Pedro, Famatina, que está este Cristo articulado en la parroquia, con el fondo del Famatina, que no tiene menor importancia, como ecosistema, como casa común, que es el glaciar, en donde, bueno, tenemos ahí el agua, y bueno, que quiso ser explotado a nivel minero, y el pueblo dijo, no. No, acá no, exactamente. Y el niño de Hualco se hace en eso que decís vos, en la segunda semana de diciembre, segundo fin de semana. El niño de Hualco se lo trae en procesión, son 40 kilómetros, porque están en Angulos. Y en diciembre en La Rioja. Sí, diciembre, por supuesto. Y eso el tincunaco de Famatina, es una especie de tincunaco, porque sacan al San Nicolás que está en San Pedro, la imagen, y se encuentra con el niño. Así que es un pequeño tincunaco también en diciembre, como es el famoso tincunaco del encuentro, ¿no? Padre, ¿y cómo era? Bueno, vos nos has dicho un poco esto, pero, a ver, ¿qué aire fresco trajo la pastoral, digamos, de Angelelli, que era obispo? Pero ¿por qué
todos lo seguían. Y no necesariamente Angelelli. ¿Qué aire fresco trajo? ¿Qué Jesús trajo? Él tenía uno de los lemas que, bueno, es muy trillado, pero que es todo hombre es mi hermano. Así que ya fue un planteo de entrada de igualdad, de buscar la igualdad de hermanos, ¿no? Y eso que decías vos al comienzo, de este planteo sinodal de nuestro querido Papa Francisco, eso fue, si uno piensa, fue una pastoral muy sinodal, y una pastoral de salida total, ¿no? Porque La Rioja mismo, por el tipo sobre todo de parroquias de campo, ahí si uno no sale, no. Pero que la gente misma te llama a salir, porque la gente te llama al cura, ¿viste? Y si no salís, ¿qué vas a hacer en el templo? No. Claro. Entonces, yo creo que lo sinodal es muy marcado en Angelelli, porque todo el mundo, y inclusive atrajo a muchas religiosas de otros lados, a mucha gente que se enamoró de la persona de Angelelli, pero también de la pastoral de Angelelli, entusiasmaba de la pastoral, porque él no era él, sino que nos invitaba, como decís vos, a seguir a Cristo, a un Cristo metido con el pueblo, embarrado, como le gustaba decir a él, ¿no es cierto? Cuando nos ordenó aquella vez a varios, éramos 7 que nos ordenó Angelelli, pues jesuitas, nos decía, cuando nos ponía el clima, dice, embarren el clima, ensúciense las manos, ¿no? Es decir, y ensuciarse las manos en Angelelli es decir, meterte con la gente, tocar. Olor a oveja. Exactamente. El Papa Francisco, esto lo relata muy lindo, en la famosa parábola del samaritano. Él dice que el sacerdote pasa y no se da cuenta que el que está caído es su propia carne. El levita también. Entonces él decía, sentir que el otro es mi carne también, ¿no? Es ese Cristo que está en el otro, pero él usaba la palabra esa, es mi carne. Entonces yo como que no lo siento que es mi carne, por eso sigo del aire, sigo largo. Por eso que él decía, cuando damos limosna, dice, toquemos la mano del otro, miremosle la cara, no tirémosle la moneda, ¿no? Así que ese es el tema, eso lo decía muy fuerte Francisco, y eso era Angelelli. Te cuento una anécdota brevemente. Sí, todo Angelelli fue tan sinodal y tan en salida a él, que llevó a la imagen de San Nicolás durante 90 días, visitando todos los pueblitos y poblaciones y parajes de La Rioja. Yo fui testigo en los 3 últimos parajes o pueblitos del norte riojano: Santa Cruz, La Cuadra y Potrerillos, ya en límite con Tinogasta en Catamarca. Llegó a Santa Cruz a las 2 de la tarde de un día de febrero del verano, totalmente. En La Rioja. En La Rioja. Y me dice, oye, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Me dice, le digo, me dice, ¿sabes una cosa? Ya llevo 80 noches durmiendo en camas distintas, me dice. ¿No? Eso fue lo que me dice. Pero me mató de risa. Y dice, bueno, ¿a quién tengo que visitar? Yo quiero visitar a la rezadora. Digo, pero mirá que digo que hay que caminar y hay una subidita que tiene puna, ¿no? Y a esta hora no conviene. No, yo tengo que ir a verla, Se llamaba Doña María Campillay. Era una viejita, una santa mujer. ¿Vos querés creer que llegó? Se bajó la camioneta, así como estaba. Caminamos, había que caminar media hora, y tuvimos la subidita esa con puna, subió, llegó a la casa, la abrazó a la vieja, fue tan emocionante eso. No, ese era Angelelli. Es carne, mi carne. Eso, fue a tocarla a ella. Ella es la que llevó la pastoral de aquí. ¿No? Y eso es lo que yo digo siempre, ¿no? Porque por ahí a veces se lo idealiza o a veces se lo parcializa, ¿no? Se entregó por el pueblo, luchó por el pueblo. O sea, sí, pero lo hizo por un quién. Claro. Que era Jesús. Es Jesús. O sea, veía en el otro el rostro de Jesús. Así como eso es lo que llama la parábola del buen samaritano. Entonces, no es que fue un francotirador, un luchador a ciegas. No. No, él realmente tenía, él y los otros, ¿no? Pero bueno, sí. Tenía dentro muy marcado el Evangelio. Y lo miré al final, cuando habla en el funeral de Gabriel,
y de Carlitos de Dios, él pide perdón, pedimos que se conviertan, dice. Es decir, Cristo está presente siempre, siempre está presente. Más aún, él tenía el lema justicia y paz, ¿no es cierto? La justicia que él habla, y él la aclaró siempre, no es la justicia esta meramente humana o esta que nos peleamos todos los días, no. Es la justicia bíblica, Sí. que se identifica con el camino de la santidad. Justicia, el justo es el santo. Es decir, que un camino de santidad, es decir, de mucha conexión con Cristo, es la que da la paz. No es un mero arreglo mundial, es la que da Cristo, no la que da el mundo, ¿no? Y los que han sido testigos, bueno, entre ellos el padre Quique Martínez, que el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago del Estero, que estuvo ahí en el velatorio de estos dos sacerdotes, que le decían que porque se fuera, y él decía, me buscan a mí, con mucha paz lo decía, ¿no? Y con mucha convicción, y con la paz de quien se sabe en manos de Dios. Totalmente. Sí. Sí, en eso era muy respetuoso del otro, ¿no? Muy respetuoso. Yo una vuelta decía que a mí me gustaba mucho La Rioja, pero vos, como decís, no te entusiasmes tanto, vos seguí lo que te digan tus superiores, o proponer lo tuyo, pero como diciendo, no. Como que él sintió que yo estaba un poco como queriendo fanatizarme o que ya me quería quedar allá, ¿viste? ¿Quién no se fanatiza con La Rioja? Por eso. Pero él me paró en aquel momento, me acuerdo, patente. Estábamos haciendo una picada de pie, estábamos todavía, ¿viste? En una casita por ahí, ¿no? Y entonces se ve que yo estaba como muy entusiasmado, como diciendo, ¿por qué no me tirarle un enganche a mi superior para que me traiga para acá, todo eso, ¿no? Y como que él, no le dije así, pero él lo entendió así. Y entonces me dijo, no, vos seguís como estás muy bien con los jesuitas, todo muy bien, ¿no? Como diciendo... Es decir, muy respetuoso en ese sentido. Y cerrámoslo un poco más. Y tú, provincial, en una época, fue Bergoglio. No, en ese momento justo todavía no era Bergoglio. Ah, todavía no fue Bergoglio. No era Bergoglio. No, porque yo comencé con O'Farrell, y después vino, con Bergoglio casualmente fue el que me destinó para siempre al conurbano. Ah, Bergoglio te sacó de La Rioja. No, me entendió más lo que o él creía que yo servía más para esto, y probablemente es así, ¿no? Sí, y mandó a un compañero mío, Santiago del Estero, a la parroquia que hacía 200 años que los jesuitas habíamos tenido, que no había más cura, en el norte santiagueño. Bueno, padre, ya estamos, se nos va el tiempo, mira, tan lindo que estamos conversando. Mira, yo lo que te pido finalmente son dos cosas, o tres. Una, que brevemente cuentes esto que vos fuiste testigo de algo que está muy hondo en el sentir riojano, que es la agresión que sufrió el padre Pucheta. Sí. Dos, que nos resumas en una frase, en un pensamiento, esta pastoral vive de Angelelli, de Wenceslao, de Gabriel, de Carlos Murias, en una frase. Y tercero, que nos despidas dándonos la bendición. Bueno, primero, el padre Pucheta era el párroco de Famatina. Y además vivía ahí, él estaba ahí. Yo, en cambio, era misionero, así que iba 3 o 4 veces al año y volvía, ¿no? Ese día habíamos almorzado juntos en una casita ahí de Santa Cruz. Era un día domingo, nos habían invitado a almorzar, y él tenía un rastrojero, tenía el padre Pucheta, había ido con un señor que estaba en esos días ahí en Famatina, y como yo estaba misionando en Santa Cruz, cuando llegamos a la placita del Santa Cruz, yo me bajé y me despedí, y ya está, me fui para dormir la siesta. Él siguió, y a la salida del pueblo lo cruzaron con una camioneta, lo apalearon, lo dejaron tirado, y así fue el tema. Entonces, claro, yo siempre decía que la paliza me la tenían que haber dado a mí, pero se ve que el que estaba preparado para eso era el padre Pucheta, ¿no? Así que eso fue tremendo, estaba todo golpeado, y los señores también. Desaparecieron esta gente, no les pasó nada. Y bueno, después lo que completó esto al padre Pucheta fue que después, el 24 de marzo, eso fue en el 72, y en el 76 los llevaron, la noche del 24 de marzo, los llevaron preso, tuvo varios días en preso, ¿no? Sí. Y por eso fue que Bergoglio
cuando antes del 24 de marzo le da la profesión solemne a Pucheta de los 4 votos del profesor que Pucheta no tenía. Tenía los últimos votos, pero no esa profesión especial que hacen los profesores. La tercera aprobación. Exacto, no, se llama el voto famoso al Papa. Bien. Es eso, profe. Y entonces se lo da a él por su labor misionera y por esto. Y le dice, y que seas mártir, le dijo, me acuerdo en ese discurso, ¿no? Hay que ser mártir, le dijo Bergoglio. Me acuerdo, sí. Pero finalmente Pucheta murió, no, o sea, santamente, murió acá en San Miguel. Un santo varón, sí. Era muy amigo, bueno, tuvo en brazos al obispo actual de La Rioja, a Monseñor Braya, ¿no? Exactamente, sí, consejero espiritual de sus padres y demás. Sí, del norte santafesino, en Reconquista. Después la frase, ¿y qué frase podemos decir? Yo diría la frase que la evangelización es todo. Es Cristo, es promoción del ser humano y es justicia en el sentido bíblico. Bien. Y bueno, entonces... Nos das la bendición y después de la bendición cerramos el programa escuchándote cantar. Ay. Así, realmente, padre, qué lindo eso que has hecho, ¿no? Has recreado estas chayas, estas vidalas, todas estas canciones riojanas. Esa la recuperé después de muchos años cuando fui a La Rioja y con el padre Martín Gómez, que era muy amigo de la cultura, fue el ministro de Cultura de Menem, casualmente, cuando Menem fue por primera vez gobernador, ¿no? Sí. El ministro de Cultura fue el padre Martín Gómez, y era muy amigo de Chito Ceballos. Claro. Y entonces él me recuperó, yo había perdido un poco los textos, cosas, y me recuperó él, me la regaló cuando fui a dar ejercicio allá. Así que bueno. Nos va a acompañar y nos va a dar la bendición el padre Meredith. Bueno, muchas gracias. Un gran hombre, una gran persona, un mejor cura. Bueno, que Dios los bendiga a toda, la gente de Radio María, a la comunidad de esclavas y a todo el pueblo riojano en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Y bueno, muy bien. Padre cantando. Adiós, hasta luego. La tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos le hemos de cantar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Si le digo que sos fuego, te han de querer apagar. Si le digo que sos fuego, te han de querer apagar. Y en tu rescoldo caliente la ollita calentarán. Pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, gusto algarroba me da. Y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vidalita. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Es todo lo que me queda, si vuelto
tal vez me dan. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar, no me la vas a quitar, no me la vas a quitar.